Bueno, hace tanto tiempo, no sé. Venimos nos vamos a cantar un bolero, Desencuentro, nos vamos a cantar el bolero. Bueno, primero, buenos días a todos, buenos días a los oyentes, a Nori, a Edu. Muy bien, la verdad que muy bien. Viendo el panorama, siempre tratando de darle una cuota de análisis productivo. Bueno, el mundo es mejor con usted. Gracias. Pero bueno, tratando de colaborar también en tratar de construir un mundo mejor, ¿no? Siempre la idea parte por ahí, de esa nobleza de saber que en este mundo no estamos solos y que las construcciones o las organizaciones siempre parten desde las voces de todos y desde la diversidad y no de algunos pocos. Porque de algunos pocos lo que siempre difiere es que esos pocos son los que verticalizan después las ideas o los poderes que pueden ejecutarse, ¿no? Sí, es cierto. Y en este sentido yo siempre digo que, bueno, el otro día yo escribí con respecto en el Facebook de unidad y organización. Leí, como ya habíamos estado hablando de eso, sí, más atención presté por eso, porque me interesó. Porque hay un término marxista, o llamaba, voy a decir, sos zurdo ahora. Zurdo, Trotsko. Trotsko, bueno, pero la verdad que Marx tenía algunas teorías muy interesantes para analizar. Claro que sí. Marx hablaba de una comunidad ilusoria, o el yo falseado, decía, el yo colectivo falseado. Y esto decía que era una comunidad ilusoria, porque supuestamente una comunidad o un Estado debería abarcar a todos, que las decisiones las deben tomar todos, que se debe pensar para todos y que debe llegar esas decisiones y acciones para todos y todas. Exacto. Eso era, en principio, la idea de Estado. Pero después sucede que aparecen otros autores más, los contractualistas. Esas son la ilusión, decía Marx, claro. Que hablan que el ser humano vive en sociedad mediante un acuerdo. Y ahí aparece Rousseau, aparece Hobbes, aparece Locke, y cada uno implementa una serie de categorías. Por ejemplo, sí. Rousseau habla de voluntad general. Locke habla, por ejemplo, de acuerdos. Hobbes el contrato social de Rousseau, sí. Entonces, ellos hablan de que a partir de ese contrato social entre individuos, nosotros generamos un Estado y a su vez generamos una sociedad civil. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo viene la mano? Sí. ¿Qué pasa si los intereses particulares o corporativos superan lo colectivo? Ahí los que Hobbes aparecen, que dice que el Estado es ese gran leviatán, como ese monstruo que te viene a imponer justamente esa coerción legitimada, monopolizada, decía. Entonces, es acá lo que yo quiero llegar con este pequeño análisis, de que el Estado tiene esta doble dimensión. Tiene una legitimación de la violencia, de la coerción legitimada, y por otro lado tiene esta posición de llegar a todos, pero esto es lo que es ficticio. Esto es lo que es los misterios del Estado. Y yo voy a contradecir a muchos que dicen, bueno, el Estado está ausente. No hay que confundir conceptos. El Estado sí no está... es gobierno, además. Claro. Y aparte... En todo caso, cuando no haya políticas públicas, como está sucediendo en este gobierno actual, no es que el Estado está ausente. En realidad el Estado está, pero su implementación es cruel. O sea, ahí se termina de legitimar la violencia que yo te estoy diciendo en la primera faceta que tiene, porque vos la podés legitimar de acuerdo a hechos circunstanciales. Por ejemplo, no sé, una guerra, una catástrofe natural, no sé, un estado de sitio... Ponele, pero ya cuando vos legitimás el 100% para que tus políticas públicas sean justamente crueldad, vos estás haciendo una sola faceta de ese Estado. Porque hoy se despide gente, porque hoy se maltrata a la gente, porque hoy se festeja la muerte, se festeja el despido, se festeja el hambre. Entonces estamos como construyendo un Estado, porque el Estado, más allá de esto, no debe dejar de funcionar como Estado. No deja de funcionar mientras exista un gobierno, porque están más elegidos y está en porque hay una constitución, básicamente. Claro, tal cual. Entonces, más allá que un Estado o una comunidad, es una comunidad dividida, es una comunidad parcial,
es una comodidad ilusoria. Entonces, me parece que son términos que hay que empezar a prestar atención, porque después de esto no puede introducir la variable de la cultura. Porque la cultura y el Estado también es una herramienta importante. ¿Por qué digo cultura? Porque así como tenemos un Estado totalmente ilusorio, existe también la posibilidad de construir un nuevo futuro o un nuevo horizonte, que es un Estado integral. El Estado integral no es una utopía, sino es un Estado que se puede proyectar. Las sociedades y el mundo van cambiando, por lo tanto se van transformando dinámicamente. Entonces, llegar a un Estado integral sería lo ideal, pero para eso no debe haber unidad, sino organización. Porque la unidad es muy fácil disolver y en eso está justamente lo ilusorio en la unidad, porque en realidad la unidad la sigue teniendo el poder los que tienen justamente más poder sobre el resto. Y es absolutamente transitorio, seguramente, claro. Y en la organización vos podés poner muchas voces, muchas voces, y aquellos sujetos que no han aparecido todavía, porque la participación dentro del Estado, la participación activa del sujeto es muy importante. Cuando hay unidad y hay poder absoluto o universal, esos sujetos están al margen porque no lo dejan participar justamente. Entonces, en esa organización, las voces y las diversidades se multiplican. Es que es lo que se necesita, que se multipliquen y no los panes, sino las voces para llevar a mayores acciones. Vos me haces acordarme, me haces irme, cómo me gusta la gente inteligente, hacer este tipo de entrevistas, porque el pasaje de la naturaleza a cultura, digamos, ¿no? Para la cultura hay que convertirse en Estado, y las cosas que tiene que inhibir el ser humano. Ahora, es el poder el que lo diseña al propio Estado, digamos, y por lo tanto, por eso tiene el uso legítimo de la fuerza. Tal cual. Pero además lo legitimamos nosotros con todo lo que regula. Uno dice, en realidad, es una frase común, pero la gente entiende cuando es el Estado ausente, porque la gente dice, bueno, algo están quitando. Vos fíjate que nadie dice nada, nada más, de los 200.000 millones de pesos que gastó Milei en indemnizar a algunos de los empleados del Estado que dejó sin trabajo. Nada. Sí, pero es mucho. Y sí, pero bueno... Pero hacía falta ese gasto si él quería cortar con todos los gastos. Ahí tenés la legitimación de las fuerzas. Bueno. Del poder. Bueno. No es que el Estado está ausente, en todo caso está funcionando mal. ¿Se entiende? Pero claro, porque el Estado, la función más grande del Estado es regular. Es regular. Y cuando a mí cuando todos, yo escucho hablar de la diferencia entre lo público y lo privado, yo digo que la única diferencia entre lo público y lo privado, que para mí no existen, es el Estado. No, porque el Estado, digamos, de alguna manera abona como indica los procesos para que funcione lo público, pero lo privado también lo regula. También lo regula. Es que las dos esferas no pueden separarse. No. Por eso Milei vive en los años de la Guerra Fría, siempre digo. Porque está en esta batalla de zurdo y de no zurdo, de capitalista, que es un absurdo en el tiempo de actualidad, porque esa discusión se dejó, hasta inclusive teóricamente se dejó de discutir hace más de 30, 40 años. Teóricamente, lo que pasa es que tenemos una sociedad que tenemos un desquiciado que gobierna y una sociedad que se quedó hace 30 años cuando se discutía. Cuando se discutía eso. Hoy los gobiernos y los estados de todo el planeta, de los 192 países soberanos que hay en el mundo, todos trabajan sobre las dos esferas, sobre el capital y sobre lo público. No se puede trabajar por esferas diferentes, porque si no generan justamente dictaduras. ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Esta es una dictadura económica. Bueno, es tremendo porque no se valora la mano de obra en ningún, por eso la quieren gente que no estudie, no quieren gente en las universidades, por eso las quieren. Pero vos fíjate cómo va ahora dando, porque hay un trabajo de mucha gente atrás de los poderosos, ¿no? Porque digamos
por ejemplo, quiere sacar la BTV por un proyecto del PRO, que es una de las cosas que recauda Kicillof. Podemos discutir si es caro o barato, si está bien o no está bien, si está bueno o no está bueno, si se puede mejorar, podemos hablar de eso. Pero presentan un proyecto para esmerilarlo a Axel Kicillof, porque no hay otra. Porque los demás, y los que estaban con Quintela en la lista en el PJ, también estaban con Milei. ¿Y la UTA por qué no hace paro? Porque es el gremio más dialoguista con el gobierno de Milei, punto. Porque si le quitan los subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros y los empresarios no sacan los colectivos, ellos se quedan sin trabajo, la gente no puede ir a trabajar, y lo pueden hacer los empresarios. De hecho, acá lo hace Berselli, cuando quiere aumentar el boleto y amenaza con que va a echar gente. Bueno, pero Milei está gobernando de alguna manera, de manera coercitiva con los demás. Sí. Porque, ¿qué te está diciendo? O sea, las leyes base o lo que fue las DNU fueron aprobadas justamente, o la universidad de los jubilados, o lo de los jubilados también fueron, porque, ¿qué te está diciendo? Si vos no me votás mis leyes o mi conjunto de leyes, yo a vos no te doy plata. Entonces, si yo a vos no te doy plata, yo a vos te vacío en las provincias. Y el problema lo va a tener vos, no yo. Porque el tipo mantiene una mirada totalmente autónoma. Entonces Sí, no le importa. En ese sentido, gobierna de manera coercitiva. O sea, obliga a que se alíen porque saben que no van a tener plata. Y entonces los gobernadores van a tener el gran problema. Pero bueno, así no funciona con la coerción. Legitimando la coerción no funciona, porque en definitiva vos estás también naturalizando un método de violencia absoluta. Claro, es absoluta la violencia. Es un momento de violencia absoluta, que eso es como siempre dije, después se verticaliza en el territorio social. No es que son arreglos políticos coercitivos, sino esos arreglos y esa forma de convivencia después caen en el territorio, y nosotros de alguna manera y paralelamente contagiamos esas formas de vidas. Por eso digo que el Estado es muy importante. A ver, el Estado... El Estado es la única forma, así como hay estas contradicciones que acabo de nombrar, el Estado es la única forma y el único medio que existe para las personas de vivir en comunidad. No hay otra. No hay otra. El Estado es el único mecanismo que sirve para vivir y para materializar una vida y vivir en sociedad. Claro, exactamente. Bien. O sea, vos estarías desapareciendo, él que dice que él es topo del Estado y que quiere destruir el Estado, en definitiva estás destruyendo también la sociedad. Ni hablar de la variable cultural que acabo de decir, porque ese es otro punto importante en el análisis, que se está dejando de lado. Hay 3 batallas culturales a la larga historia de la Argentina y que las 3, de alguna manera, nos ganaron. Salvo en el 45 con Perón. Salvo en el 45 con Perón. La primera gran golpe cultural que tuvo Argentina fue Sarmiento. En 1880, cuando se empieza a consolidar el modelo agroexportador y empieza a poner una visión antagonista de civilización barbarie. Ese fue el primer golpe cultural que tuvo Argentina. El segundo golpe cultural que tuvo fue justamente en el 55. Cuando venía todo el incursor y la energía del tango y la melancolía del tango porteño, en el 55, algo que nos identificaba en los argentinos, de hecho se sigue identificando a lo largo del mundo el tango, en el 55, en el derroque de Perón, también lo sacaron, ese golpe. ¿Por qué? Porque Perón sacaron una ley de medios que un 70% de las radios y televisión del país se debería promulgar y suscitar cuestiones culturales argentinas. No perder la tradición, no perder los hitos nacionales, no perder la cultura, las costumbres, y el tango era uno de ellos. Cuando se fue Perón, se fue el tango. Otro golpe que tuvo muy fuerte cultura fue el boom del folclore en el 70, que se fue con los militares y con la globalización. La modernidad, que es primo hermano de la globalización,
Sí, es cierto. Que la globalización, y así más, si te lo relaciona a niveles de relaciones familiares, de vínculos familiares, la modernidad es el hijo del capitalismo. Es el hijo del capitalismo. Estoy de acuerdo. Porque la modernidad trajo esa globalización como paradigma, como forma de idea en la sociedad, que ha destruido las otras culturas. Porque justamente lo que se lee entre líneas es que la modernidad justamente es una forma de comandar y de universalidad una cultura única, que sería la occidental, perdón. Y en definitiva te termina de aboliendo o destruyendo las culturas propias. Bueno, lo que está pasando. Lo que está pasando. O lo que quiere que pase. Todavía estamos a salvo. Dice, buen día, gente bella. Acá los estamos escuchando con mi madre. Negro, Cristian, mandale saludos a mi mamá que te ama. Es de Claudia Martínez. Claudita Martínez, un saludo a esa gran madre que tenés. La conocí en 2 oportunidades, la verdad que es una mujer maravillosa, maravillosa. Acá dice, es importante un Estado que regule y garantice sobre todo derechos adquiridos para el conjunto de la sociedad, ¿no? Así que bueno, bien, también de Claudia el mensaje, bien, sí. Y mirá, vos estás hablando de tantas cosas y yo digo que el menemismo también impacta, no sé si vas a hablar del menemismo, pero fíjate lo curioso, que una modalidad que se vio durante los peores años del menemismo, ahora volvió con fuerza al conurbano bonaerense. La gente viaja en los colectivos truchitos, que le dicen, tal como lo llaman, y cada quien sobrevive como puede. En un informe de mis amigos de América, los colectivos truchitos se encuentran en su apogeo en el conurbano bonaerense. Es decir, repetimos esas recetas, así como fue el trueque, así como... No, recién, caminando por acá, venía caminando acá por Urquiza y escuchaba a 2 hombres, justo estaban en la esquina dialogando. Sí. Y escuchaba, porque esto estoy ilegal. Sí. ¿Y a qué voy a llegar con esto? Después voy a explicar por qué. Pero bueno, estos 2 hombres explicaban, bueno, yo la verdad que no tengo plata para pagar la luz, yo me voy a colgar. Lo decía 2 hombres que estaban acá en pleno centro, acá, en los bulevares. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo digo siempre, estudiar la historia o interpretar la historia te hace posicionar de una manera diferente en la actualidad. Y cómo hay cosas que se vuelven a repetir. Sí. Se vuelven a repetir. Porque si nosotros nos recordamos, las villamiserias, ya que estamos hablando de colgarse, porque no hay territorio, no hay luz, no hay colgaca, no hay nada, no hay público. Sí. Las villamiserias se consolidan justamente en los años 90. Se consolidan en los años 90. O sea, las políticas liberales fueron los gran constructores de las villas miserias. Bueno. Donde se empiezan a ubicar la gente justamente en este capital salvaje, porque en este dominio de capital de lleva y trae, el que no puede llevar ni traer son los que se posicionan justamente en las periferias de las ciudades, que esas son las villas. Sí. Y su apogeo fue, su crecimiento exponencial fue. De hecho, ahí sale la cumbia villera y demás como expresión cultural de lo indigno. Y bueno, pero la música siempre da respuesta a la época, o por lo menos no sé si da respuesta a la época, pero explica la época. Claro, explica la época. Como es el urbanismo, como es la música, como es la arquitectura, como es hasta la ciencia, ¿no? Siempre da respuesta, o por lo menos explica la época. Se puede explicar, mejor dicho, se puede explicar la época a partir de la música, a partir de los grandes cambios que se producen a nivel social, por supuesto. Sí, son expresiones de cultura que marcan justamente realidades. Pero bueno, yo siempre digo esto, la verdad que a mí me cuesta entender ciertas posiciones, sobre todo los pibes, ¿no? Los pibes y es una crítica constructiva, ¿no? Porque yo creo que por una cuestión natural, el pibe es rebelde por sí, una cuestión biológica. Yo creo que hoy falta un poquito de rebeldía, y no de los pibes solamente. falta un poquito de rebeldía, de empezar a patear el tacho y dar vuelta este escenario. Porque este escenario
mi percepción es que, y de muchos, es que viene un camino muy oscuro, que ya estamos en la oscuridad. Sí. Pero la verdad que la agonía en la oscuridad es lo que mata. La incertidumbre en definitiva es lo que mata. ¿Cuánta gente hoy que estamos ya llegando a la fiesta está pensando qué carajo van a comer? Sí. Sí. Hay mucha gente que está empezando a pensar qué vamos a comer en la fiesta, sí. Y todo un escenario muy turbio, muy caótico, muy cruel, demasiado cruel para mí. Para mí es una política absolutamente criminal y que la vale la gente, que la valen muchos jóvenes que no tienen a dónde ir, porque estos jóvenes que hoy avalan este modelo no tienen cómo comprarse una casa, no tienen estabilidad laboral, no tienen perspectiva no futuro. Tienen perspectiva futuro. Se está yendo mucha gente porque acá decían que se iban el kirchnerismo, se iban los jóvenes. No, hay muchos jóvenes que se están yendo ahora con este gobierno, en tan poco tiempo, digamos, para que alguien tome una decisión. Entonces, también hay que poder mirar como mirábamos antes, con la misma mirada que mirábamos antes, porque hoy vos decís cualquier cosa, mira ahí, y te salen los trolls a matarte, porque bueno, pagan. La Petovelo tiene como 100 rugbyers que son los trolls de ella, que les pagan no sé cuántos millones de pesos a cada uno. Bueno, esto hay que decirlo. 25 tapas le sacaron a la expresidenta, a Cristina de Kirchner, la revista Noticias y la revista La Otra. Y a este payaso que no le podemos sacar 25.000 tapas, sí. Mira hoy, cortes en todos los accesos. ¿Dónde está toda la policía que Patricia Bullrich pone en el Congreso? No puede. El pueblo tiene muchísimas herramientas para rebelarse. Mira, tanto es así que hoy estaba leyendo, mira, bueno, nos vamos a una pausa, pero seguimos. Un tipo que trató de abrir un baúl de un auto y sustrajo unas herramientas. Entonces se fue, lo agarró la policía personal de la... No. Lo dice una mujer. No, en realidad lo aprendió la víctima, la dueña del auto, el dueño del auto, y los vecinos que lo corrieron más de 1,5 cuadras, dispararon la alarma comunitaria y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Más o menos a las 18 horas. La inseguridad a la orden del día, señor gobernador. San Nicolás no da para más. Este cierre está equivocado. Este cierre, justamente. ¿Me entendés? Sí. Primero, la gente se hizo cargo de la realidad. Sonaron las alarmas comunitarias, lo cazaron al tipo de la oreja y le dijeron a la policía, acá está. O sea que la policía no se transpiró la camiseta. ¿Sí? Esa es la inseguridad. Pero la inseguridad en San Nicolás es del intendente de San Nicolás, no del gobernador, que tiene 135 municipios. Encima vamos a querer que el gobernador se ocupe de los 135 municipios al mismo tiempo. No es Dios, que es omnipresente y omnipotente. Aparte hay un error conceptual, porque esto sucede también con las inundaciones de la escuela. ¿Te acordás que hace muy poco, cuando fue el temporal hace unos días atrás? Pero no fue temporal, fue lluvia. Fue lluvia y se inundaron igual. Y se inundó todas las escuelas y se inundaron las calles. La calle arriba del río Rivadavia. Entonces, yo quiero explicar esto, porque parece ser que es necesario salir a explicar estas cosas, ¿no? Porque los gobiernos municipales, desde los años 90, justamente se lo están denominando como autárquicos. Sí. ¿Y por qué fue esto? ¿No? Justamente por la misma política que estamos viendo hoy. Entonces, cuando la gente estaba enojada con lo público, con los gobiernos, con los cosas, tuvieron que darle el poder de autonomía a los locales, a los municipios, porque tienen el poder justamente territorial con la gente. Así no lo tiene la nación y así no tiene las provincias. Entonces son los municipios que deben acercarse con la gente. A partir de los 90 se crea la constitución de decir, bueno, yo te bajo dinero, vamos a hacerlo de lo criollo, te bajo una gran caudal de dinero para educación, para infraestructura, para seguridad, para salud, y después sos vos el que administra los recursos. Así que hay que empezar a explicar que los gobiernos municipales son autárquicos. ¿Qué dicen autárquicos? Son autónomos que manejan sus propios recursos y los guían y los manejan como si le cantan a ellos. Es así, fíjate vos que además hay un montón de cosas que hablan de un gran desconocimiento, sí. Por ejemplo, del intendente, que le hicieron una pregunta. Vos sabés que yo doy metodología de la investigación. Sí. Y los chicos, la verdad que tiene unas ideas hermosas. Entonces, en una oportunidad, una de ellas se topó con el intendente y le hizo una pregunta. ¿Qué opinaba del Hospital San Felipe? Que era un horror, dijo.
Era un horror, pero como es de la provincia, él no puede hacer nada. Por eso hizo 2 hospitales. Yo digo, ¿puede ser tan cara dura? Por eso hizo 2 hospitales y van a hacer uno más. ¿Cómo hospitales? Si no son hospitales. Vos pasás a las 9 de la noche y no hay nadie. Está todo cerrado el Grupo Oroño y el otro de la otra zona norte también. ¿Y que si el otro va a hacer lo mismo? ¿El de sur? Sí. Va a ser lo mismo. Es un CAPS, es un centro de atención primaria de la salud modernito. Modernito, lindo. Nada más, lindito, como los UPA de Scioli. Que todos se lo comieron y dijeron, ay, qué lindo los UPA de Scioli. Aparte de ahí se vive tanta hipocresía, porque realmente vos tenés que, yo como ciudadano, esto de decir, bueno, pará, porque yo también soy muy crítico de los ajenos y de los propios también, ¿no? Sí, porque esto es hay que serlo. Porque hay que construir mundos mejores, ¿no? O sea, no hay que solamente levantar la bandera en las victorias, en las tristezas también. Yo creo que en las tristezas y en las derrotas hay que ser una luciérnaga. Hay que ser una luciérnaga porque yo siempre, la bandera de la derrota es lo que te aspira y te da pulsiones para avanzar. Entonces la luciérnaga es aquella bichito de verde que vos ves que se va moviendo así en el cielo. Bueno, esa luz debe ser lo que nos guía a nosotros en estos momentos. Y en tanta hipocresía de este estilo de político que tenemos, que niega hasta la salud, que niega todo, porque nosotros vivimos y esto quiero decir antes que hacer el corte, nosotros vivimos en una alegoría de caverna. Sí. En una alegoría de caverna. Nosotros no somos prisioneros de las ideas de estos sujetos. Correcto. Somos prisioneros. Muy bien definido. Y de estos sujetos. Entonces hay que pegarle, ¿viste la alegoría de caverna de Platón? Que escribía, bueno, hay que girar para el lado del aire, donde está supuestamente la luz verdadera, no la de la fogata, y mirar lo que es realmente real. Claro. Realmente real. Si vos mirás para allá, para el río Paraná, no hay un árbol. Pero si vos ves el galpón de Lancha, hay pintados árboles. Mirá si no vivimos en un mundo ilusorio. En una contradicción y en una ilusión. Es cierto eso. Es cierto. Mirá si es. Y si no, o sea, sacamos los árboles, pero los pintamos, si no, en el registro civil pintamos globos como si fuera un jardín de infante, la comparsa Marí, como dijiste vos que escribiste, que yo te leí, para que veas que te leí porque me saliste en el Facebook. Bueno, pero en la pausa y en música y ya vamos a hacer un matecito. Sí. Ya volvemos, no te vayas. Aquí estamos, comenzando una nueva